Muy bien, pues, buenas tardes, compañeros, a todos presentes aquí en la sede, nuestra sede, y los compañeros que nos ven por allá en la plataforma. Saludos a todos y pues vamos a continuar con nuestro ciclo de conferencias de Francisco Villa. Ya es la penúltima plática. Y el día de hoy pues tenemos la segunda parte de la División del Norte a cargo del licenciado Manuel Salcido Hernández, y voy aquí a comentar leer su semblanza. El licenciado Manuel Nicolás Salcido Hernández, él es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cursó la maestría en Historia en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Fue administrador del Hospital Central Universitario de aquí de la ciudad de Chihuahua y director y fundador del CECIT número 20 Oriente, lo que es el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de la ciudad de Chihuahua. Actualmente es el coordinador pues aquí de nuestro grupo de historia del Parque Revolución, donde ha participado con un sinnúmero de pláticas de diferentes temas. Es guionista y director de obras teatrales, La Batalla de Tres Castillos, Estratega Apache, y pues es conductor del programa que se transmite por redes de Chihuahua Salvaje. Entonces, pues, le cedo aquí el micrófono a Manuel para que nos comente sobre la segunda parte de la División del Norte. Adelante, Manuel. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, René. Es tan amplio y tan extenso el tema de las batallas que libró la División del Norte, que fue insuficiente haberlo comentado en una única plática. Claro, se podría hacer recortando mucha información que hay sobre estas batallas. Sin embargo, a mí se me hizo muy interesante señalar las personas que estuvieron, las brigadas que participaron, brigadas villistas que participaron en cada batalla, así como darle crédito al Ejército Federal. Y sobre todo, cuando escogí este tema, se me hizo sumamente importante porque sucedieron varios eventos que ahorita vamos a continuar. Vamos a continuar comentándolos. Pero bueno, vamos a iniciar esta plática continuada con la batalla de Tierra Blanca. La batalla de Tierra Blanca se da a unos 25 o 30 kilómetros de Ciudad Juárez, pero se da en un contexto muy, muy interesante. Voy a quitar esto. Con el micrófono. Ok. Ciudad Juárez había sido campo de batalla y las balas perdidas produjeron algunas bajas en Estados Unidos. Entonces, ahora, con la relación que tenía Villa con Estados Unidos, les prometió que iba a evitar esa situación y que el enfrentamiento no se iba a dar en lo que es la ciudad y menos las fronteras de la ciudad, en este caso del Paso, Texas. Entonces, como Pancho Villa conocía muy bien todo el terreno en el que andaba, buscó un espacio en el que para él fuera pues, la ventaja. Entonces se va a la estación de Tierra Blanca. Algunos de los que aquí vivimos debemos de conocer esa zona, tal vez no por el nombre, pero es en donde estaba la garita en el 28, llamado como el 28, ¿verdad? Está a 28 kilómetros de ahí de Ciudad Juárez. Entonces, Villa ahí se estaciona, ahí manda a sus fuerzas y lógicamente pues él ocupa la tierra
pues, donde está más firme, no el desierto. El desierto, la tierrita floja se se los deja a los federales. Entonces, en esa zona se apuesta Maclovio Herrera. Los generales o las personas que voy a mencionar aquí de los revolucionarios es pura gente de confianza de Villa. Aquí en este caso estoy hablando de Maclovio Herrera. Los federales, que son 5.500 hombres a cargo de Jesús José Mancilla, Manuel Landa, y los colorados Marcelo Carabeo, José Inés Salazar, Pascual Orozco, Lázaro Alanís y Rafael Flores, por parte de los federales. En la artillería figuraban los cañones El Niño y El Rorro. Yo creo que muy famosos esta artillería, estos cañones. Parece que aquí se me movió una plata. Villa tenía bajo su mando a 6.200 hombres, entonces no había realmente mucha diferencia. Y a él lo acompañaba José Rodríguez al mando de la Brigada Morelos, Rosalío Hernández con los leales de Camargo, la artillería al mando de Servín, y Torillo Ortega con la brigada, ahorita se la sigue. Igual andaba Maclovio Herrera con la brigada Juárez, Aguirre con la brigada Zaragoza y una fracción de la brigada Morelos. Entonces ahí pasan la noche del 22 de noviembre y a medianoche del 23 se inicia el combate en todos los sectores. Esta batalla se da del 22 al 25 de noviembre. Entonces, a Villa tenía, aquí le anoté que le gustaba mucho combatir en la noche. No que le gustara, sino que era de alguna manera una estrategia, ya que sorprendía al enemigo, lo desorganizaba, lo debilitaba. Entonces, no que le gustara tanto, sino que era una estrategia. Comentaba ahorita de los cañones El Niño y El Rojo. En la batalla los villistas los contuvieron, pero la estrategia funcionó, porque en el terreno, después de estos días de ataque constante, se llevan la victoria el día 25 y empieza o se da la desbandada por parte de los federales. Cuando se dan según lo que he estado leyendo, cuando se dan las desbandadas, no siguen realmente, no siguen a los federales para liquidarlos. Simplemente se da la desbandada y tal vez los federales se reorganizan y se reúnen nuevamente en otro punto, pero no, los villistas no lo siguen para matarse, simplemente se da así. Así pues, los vestigios de esta batalla, especialmente cartuchos y casquillos, insignias de oficiales y partes de armas, todavía ahorita en la actualidad hay gente que en lo personal conozco, que ha inclusive adquirido detector de metales y han andado ahí recorriendo algunas partes de esa zona desértica y han encontrado estos pues sí, casquillos, cartuchos, insignias, perdigones, han encontrado inclusive de cañón, ¿sí? Entonces, es una zona desértica, pero atractiva para los coleccionistas y para los historiadores. De hecho, en algún recorrido que decimos en Janos, ahí hay un familiar de uno de los militares que participó en esa batalla. Pues aunque pierden los militares, pero él está muy orgulloso pues, de la familia y tiene una colección que ha localizado precisamente con un detector de metales. Será bueno cuando organicemos la ida ya a Casagrandes, dar una vueltecita a Janos y contactar a este joven para ir a ese pequeño museo familiar que ha estado armando. Así pues, esta batalla es considerada una de las más feroces de la Revolución Mexicana, tal vez opacada por la toma de Ciudad Juárez en 1911. Este enfrentamiento ocurrió en lo que fueron las garitas de La Habana, el kilómetro de la carretera, en el kilómetro 28, ahí a un lado, pues, cerquita del umbral del Milenio. Quien se dé la vueltecita ahí en Ciudad Juárez, pues ya ubicando el umbral del Milenio, ya sabe que por ahí fue la batalla. Y se extiende hasta
cercanías de Samalayuca, hasta donde está la ermita de San Lorenzo. Ahí me llama la atención un dato, dice la información que leo, que Rodolfo Fierro alcanzó ahí un tren que iba cargado de federales, pero lo mencionan como un dato importante. No sé si alguien vaya posteriormente a estudiar ya, platicarnos de la vida de Rodolfo Fierro, pero este dato se me hace interesante. El enemigo pierde 1000 hombres entre muertos y heridos y se capturan todos los cañones y la artillería, más de 1500 rifles Mauser abandonados. O sea que fue un triunfo de pe a pa. Este triunfo tuvo un gran significado, pero ¿por qué? Bueno, por dos cosas importantes. Porque Villa, al momento de que fue a hablar con los norteamericanos para decirles que no iba a haber problemas de bajas de los gringos por las balas perdidas, ese fue un acierto de Villa. Y la otra, porque demuestra, le demuestra a los contendientes, que en este caso lo voy a volver a mencionar, con Rosalío Hernández, con Torío Ortega, con Maclovia Herrera, los principales, le ganan esta batalla a los colorados, a Mancillas, que tenía su prestigio, y a Manuel Landa. Entonces, en eso pues radica gran parte de la victoria de Villa. Vamos a hablar de la toma de Ojinaga. Pero regularmente no me gusta tratar nuevamente cuando ya se ha platicado sobre algún tema, pero esta información es información diferente a la que proporcionó el ingeniero Cervantes en su plática de la toma de Ojinaga. Estando en Ciudad Juárez, se corre el rumor en Chihuahua de que va a llegar Villa y va a cometer algunos asesinatos. Sin embargo, antes de que llegara a la ciudad de Chihuahua, un grupo de empresarios le cortó el camino y habló con Villa y pues, le ofrecieron las puertas o la ciudad de Chihuahua para que llegara sin ningún problema, con lo que se requiriera. Entonces él les dijo que no iba a haber absolutamente ningún tipo de abuso, que únicamente los que hayan apoyado a los federales, con ellos sí no iba a haber ningún perdón. Entonces, con esa aclaración, llega Villa y les da la seguridad de que no se va a ir en contra, ni les iba a pedir una cuota, como era su costumbre, a los empresarios de Chihuahua. Villa llega a Chihuahua y con el cargo de gobernador. Sin embargo, por los compromisos militares que tiene, se separa del cargo y nombra al general Manuel Chao. Don Venustiano Carranza, como primer presidente constitucional, le hace el encargo de que deje a Chao como gobernador. Entonces, tiene una excelente relación con Chao, y aparte Chao amigo, quiero de armas, queda como gobernador. El pronunciamiento está aquí, Chao, para preguntarle si hay algún parentesco. No sé si. No hay. Bueno, aquí me están comentando, aquí en la sede, que ha comentado el licenciado Chao que no hay parentesco con el exgobernador Manuel Chao. Bien, se organiza una columna de 3000 hombres para salir a atacar a la Ojinaga y nombran Pancho Villa nombra a Torillo Ortega encargado. ¿Por qué? Pues porque él era de Cuchillo Parada. Le vamos a encargar ahí los micrófonos que los apaguemos, por favor. Y si no, bueno, aquí lo vamos a silenciar. Ya. A ver, ¿quién más? Sí. Ok. Gracias. Gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces nombra a Toribio Ortega. ¿Por qué? Bueno, porque Toribio Ortega es nativo de esa zona, de Ojinaga, de Malón, de Coyame, y precisamente él nace en Cuchillo Parado, en Coyame, y conoce la región. Pero
como en Ciudad Juárez está invitado Pánfilo Natera, que es el comandante de la división del centro, es propuesto como jefe de la columna, y Natera de una manera humilde dice, pues, si Toribio Ortega conoce la región, pues que se quede Toribio. Finalmente yo ando de visita, pero Villa dice, no, de ninguna manera, aquí el jefe es el jefe, y deja a Natera como jefe de la columna. El 22 de diciembre de 1913 salen las brigadas Villa, Morelos, Cuauhtémoc, y sale la artillería. Y a 2 días de camino en San Sóstenes, que desconozco en dónde está esta comunidad, se encuentra mucho equipo ferroviario, monturas y armamento, y equipaje que pertenecía a las familias que salían de Chihuahua con el general Mercado. A ver, este dato, ¿por qué? ¿Por qué este dato? Ya había comentado el ingeniero Cervantes que cuando las fuerzas militares federales salen de Chihuahua a Ojinaga, le dejan la plaza a Francisco Villa. ¿Por qué? Pues porque no era suficiente para sostener un encuentro y mejor lo dejan. Pero con ellos se van algunas familias. Hay ahí algunas fotografías en donde la familia de Luis Terrazas sale también en sus carros acompañando o siendo resguardados por el general Mercado. Entonces, ahí en San Sóstenes se encuentra equipaje que pertenecía a estas familias. Pero además hay fotografías también en que mucha gente se fue caminando, resguardados por la columna del general Mercado. Igual, el 1 de enero de 1914, los villistas atacan Ojinaga. Pero en el primer contronazo hay 80 muertos y 130 prisioneros que fueron fusilados. Entonces estamos hablando de 210 muertos. Sin embargo, el hecho de que esos 130 villistas hayan sido prisioneros, hay responsables. Entonces, ante este fracaso, José Rodríguez y Borunda querían retirarse, irse más al sur hasta Jiménez. Y Trinidad Rodríguez quería regresarse a Chihuahua. Otro Ferrín, que era el encargado de la artillería, se sostuvo. Pero cuando se hace ya la investigación, algunos jefes de brigada le ofrecieron al general Natera sumarse y nuevamente retomaron el ataque a Ojinaga, pero le pedían que fusilara a Toribio Ortega, porque a él lo culpaban por el fracaso en el primer ataque a Ojinaga. Cuando Pancho Villa se entera de este evento que está en Ciudad Juárez, de inmediato pues, se viene a Chihuahua para irse a Ojinaga, y en la hacienda de San Juan se reúne a toda su gente y ahí regaña a Toribio Ortega y lo hace culpable y lo hace responsable de la falta de cooperación, que supuestamente las instrucciones que daba Natera no las acataba Toribio Ortega, y que ese fue el problema de haber perdido ese primer encuentro. No se puede decir batalla, simplemente fue la primera escaramuza. Pero de todos modos estamos hablando de los 210 fallecidos, ¿no? Villa junta a toda su gente y dice: nadie dará un paso atrás. Los valientes avanzan sin titubeos por su valor, y los cobardes, si se detienen o retroceden, los mataremos sin compasión. O sea, Villa, inclusive al mismo Toribio Ortega se la sentenció, aún siendo su amigo, su gran amigo, y puso un plazo. Aquí hay una polémica si puso el plazo de 1 hora y media, de 1 hora, de 90 minutos, pero bueno, yo tengo registrado lo que yo leí. Tenemos 1 hora y media para apoderarnos de esa plaza, pero esa 1 hora y media ya en otro documento que leo bajó a 90 minutos. Pero bueno, 90. Sí, 1 hora y media. Lo que pasa es que inclusive, recuerden que la plática anterior yo había dicho que había escribientes y que había reportes tanto por los federales como por los villistas. En el caso de los villistas, toda esta información está registrada en diferentes documentos,
pero en el caso de los federales, no todas las batallas fueron registradas, como lo vamos a ver ahorita. Así pues, con el liderazgo de Villa, Maclovio Herrera vence la columna de Rojas y Opinel en 15 minutos. Mancilla y José Inés Salazar atacaron por el centro y fueron vencidos en 15 minutos, y Toribio Ortega tarda 1 hora en vencer a Marcelo Caravera, por lo que el plan de Villa se redujo a 1 hora, mientras que en el centro de Ojinaga victoriaban a Villa. Los federales tiraban armas y cartuchos corriendo a refugiarse a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si conocemos Ojinaga y si nos trasladamos a 1914, estamos hablando que eran realmente, pues si quieres, 50 a 100 casas, ¿no? En Ojinaga. Pero ahí estaban concentradas las fuerzas y ahí se da la batalla. Pero igual no había las barreras para cruzar el río como existen ahora. Entonces, cuando los federales van perdiendo o pierden la batalla, lo que hacen es que se salvan y tiran sus armas, su bastimento y cruzan el río. Cuando cruzan el río, ya estaban preparados los norteamericanos para tenerlos presos. De hecho, tenían ya listos ahí unos espacios con alambres de púas para capturarlos, retenerlos ahí. Así, esto hicieron Salazar, Mancilla, Orozco, Mercado y casi todos los jefes gubernatistas, salvo el general Marcelo Caravera. Él huyó, pero él no se refugió en Estados Unidos. Cuando se termina el combate, este dato se me hizo muy interesante y muy importante señalarlo, porque recibe la visita de Pershing, quien lo felicitó por la victoria alcanzada y le ofreció los hospitales del gobierno americano para atender a los heridos. Sin embargo, Villa no lo aceptó. Aquí estamos viendo en esta, bueno, ahí están los nombres. A ver si jala esta cosa. Bueno, se marca aquí. Ahí lo está marcando René. Ahí está Villa y Pershing, que son los personajes que nos interesan. Ya a mí, bueno, yo lo sé, ya no. Y Patton está allá atrás, señalado, muy joven, muy joven. Pero lo interesante es que Pershing viene y saluda y felicita a Villa. De hecho, cuando se comenta, en este caso, las pláticas que ha habido sobre la expedición punitiva, pues se menciona que había cierta amistad de Pershing y de Villa. Bueno, aquí estamos viendo que viene y le ofrece los hospitales. ¿Por qué lo rechaza Villa? Bueno, porque él traía su brigada, traía su hospital rodante y traía muy buen equipo de médico. Además, pues él tenía Villa tenía pues sus motivos personales, no creía mucho en los norteamericanos y no les daba pues los espacios o las oportunidades de que en un momento dado le cobraron los favores. Igual Villa deja a Toribio Ortega al frente de la guarnición de Ojinaga y en compañía de Raúl Madero y Rodolfo Fierro y su secretario Aguirre Benavides salen en automóvil para Chihuahua. Okay. Aquí hice un apartado de Francisco Villa y Felipe Ángeles, porque se me hace también muy interesante este dato. Cuando Villa vence en Ojinaga solo 90 minutos de combate, Felipe Ángeles se comunica con él y le comenta que le gustaría presenciar su siguiente batalla. Entonces Villa le manda un mensaje a Venustiano Carranza y le pide que le asigne a Felipe Ángeles para que se venga a encargar de la artillería, que lo necesita, que lo requiere, que es un hombre que tiene mucho conocimiento sobre el tema de la artillería y lo quiere a su lado. Entonces lo autoriza Venustiano Carranza y Ángeles le anuncia a Villa que va a llegar a Chihuahua. Entonces Villa pues le pone una banda de música, llega con su estado mayor y lo reciben. Ahí lo reciben a Felipe Ángeles. Un señorazo Felipe Ángeles, muy inteligente, muy abusado y muy capacitado respecto al manejo en la estrategia de ataque y en el manejo de la artillería.
Villa le dice, señor general, yo mis tropas miramos a usted, en usted el hombre militar, el hombre revolucionario. Entonces, pues, finalmente le dice que lo necesita para las causas de la revolución. Se echan flores ahí, de alguna manera, sin conocerse, se hacen, se hacen amigos y al último Felipe Ángeles le dice que si le da el mando de su artillería, estará a sus órdenes. Y como vamos a ver más adelante, en casi todos los eventos, Ángeles creaba la estrategia de ataque al lado de Villa. Aquí nuevamente estoy poniendo una fotografía de Villa y de Felipe Ángeles, en donde Ángeles le dice que cumplirá siempre con su deber. Y que finalmente él le dice que lo admira, que Felipe Ángeles admira a Villa por el arrojo, por la valentía de los villistas en general, pero a él le admira por la estrategia y porque pone plazos en sus ataques y regularmente los cumple en sus batallas. Así como en el caso de la batalla Tierra Blanca, le dice que a cualquier militar le honraría haber participado en esa batalla. Con esta sola batalla supera las que se han librado por los grandes hombres de la revolución. Y le dice, pues, gustoso vengo a ponerme a sus órdenes. Y escuchar eso de un militar no es algo común. Igual nos pasamos a platicar sobre la batalla de Torreón. El 18 de marzo sale la última parte de los trenes del convoy en el que va Villa a bordo. Aquí estoy poniendo una fotografía de la artillería de la División del Norte. Esta es la artillería normal, pero cuando capturan al niño y al Rorro, ahorita van a ver una fotografía del niño que viene montado en una plataforma de ferrocarril. Entonces, los trenes conducen la artillería al mando de Felipe Ángeles y ahí van Martiniano Servín, que es otro de los especialistas en el manejo de la artillería. Antes de que llegara Felipe Ángeles, quien manejaba la artillería era Martiniano Servín. Así que van Servín y Manuel García Santibáñez, comandantes de los regimientos de la artillería villista. Ay, caray, hombre. Un momento. Pásame mi líquido, por favor. Disculpe. El primer regimiento estaba integrado por una batería que eran 4 cañones Schneider Canet de 75 milímetros y 3 baterías, 4 cañones cada batería. Saint-Chamond Mondragón de 75 milímetros. Quise poner esta especificación porque yo desconozco totalmente de lo que se está hablando aquí. Ahí sí, si entre la audiencia conocen de esto, a ver si ahorita en los comentarios nos pueden comentar qué tanta potencia tenían estos cañones. Porque es Schneider Canet de 75 milímetros. Y luego las baterías, que son 4 cañones cada batería, estamos hablando de 12 cañones. Y luego se está hablando de un Chamond Mondragón. Pues yo reconozco lo de Mondragón, ¿verdad? Por cañones es muy famoso, de 75 milímetros. Villa inicia las operaciones de la famosa División del Norte, organizando el plan de ataque a Torreón, ya que este era el refugio de los militares huertistas. El segundo regimiento estaba integrado por 2 baterías también y 2 cañones Chaumont. Son los cañones son igual Chaumont Schneider Canet de 75 milímetros. Sí, nos permiten, por favor. Bajarle nomás al volumen, por favor, sí. Gracias. Bueno, entonces,
está registrado. A las 12 del día, el convoy villista llega a Ciudad Jiménez, en donde hace una escala por casi 12 horas. Igual, quise poner aquí la fotografía de este cañón Schneider Canet de 75 milímetros. Yo creo que estos cañones eran muy comunes porque que se usaban en la batalla, que usaban tanto los revolucionarios como los federales. Pero de cualquier manera, por eso les comento, el que tenga conocimiento de esto es, a ver si ahorita nos da una, algún comentario. Asimismo, habían salido los trenes que conducían las brigadas Benito Juárez, con 1,300 hombres, Maclovio Herrera con la brigada Zaragoza, 1,500 hombres, a cargo de Eugenio Aguirre y el coronel Raúl Madero, y luego la brigada González Ortega, integrada por 1,200 hombres, a cargo de Torillo Ortega, y la brigada Cuauhtémoc, por 400 hombres, al mando de Trinidad Rodríguez. Como ustedes ven, todos estos nombres son los mismos que se van a estar mencionando, que son los encargados de cada una de las brigadas que integran la división del norte. Aquí encontré esta fotografía del cañón El Niño. Si podemos apreciar aquí el cañoncito. El cañoncito, pues fíjense nomás donde está parado esa persona, ese revolucionario, está parado y se está recargado en la rueda con el que mueven el cañón. Entonces se ve definitivamente de otra dimensión a los cañones que mostré ahorita. Y este viene montado en una base especial, en una plataforma del ferrocarril. Hay que recordar que la Revolución Mexicana se da con el apoyo de los ferrocarriles, que andan recorriendo pues, toda la zona de combate. Inclusive se trasladaban, lo usaban, claro, los revolucionarios y los federales. Y cuando querían cortar camino, cuando querían recortarles o bloquearles algún camino, tanto los federales como los revolucionarios, lo que hacían es que los dinamitaban, volaban las vías. En un evento, inclusive por ahí leí que volaron o afectaron una vía de ferrocarril en un área de 20 kilómetros. Asimismo, también conducían la brigada Madero, integrada por 400 hombres al mando de Máximo García. Los Leales de Camargo, integrada por 600 hombres. Me llama la atención los Leales de Camargo, pero así están identificados, porque la base, como se inició con este grupo, eran nativos de Ciudad Camargo, Chihuahua. Y así les pusieron los Leales de Camargo, integrada por 600 hombres, al mando de Rosalío Hernández. A ver si alguien nos dice de dónde era nativo Rosalío Hernández, porque él era el encargado de esta brigada. Y luego la brigada Villa, integrada por 1,500 hombres, al mando de José Rodríguez. Además, un contingente de la brigada Juárez de Durango, al mando de José Mestas y Guadalupe Victoria, integrado por 500 hombres, al mando de Miguel González. Así está lista la artillería, y a las 5 de la mañana del 19 de marzo de 1914 inicia la marcha en líneas desplegadas, llegando a Conejos. Conejos es una comunidad en el camino, en el camino a Torreón. El día 20 a las 5 de la mañana, Eugenio Aguirre recibe la instrucción para apoderarse del pueblo de Tlahualilo, para contribuir con el asedio de Gómez Palacio y Torreón. O sea, el avance es lento porque en cada pueblo había resistencia por parte de los federales. Entonces, aquí se está mencionando, nombrando la forma en que fue acercando Villa a todo su ejército villista. Por eso se menciona aquí de Las Nieves, Mapimí, de Armejillo y las personas. Por cuántas personas estaban integradas las brigadas.
También aquí se menciona, Urbina pasa por Pelayo y la cadena, Villa y Felipe Ángeles por Bermejillo. Estando ahí en Bermejillo, pide la rendición de la Plaza de Torreón al general Refugio Velasco para evitar el derramamiento de sangre. Esto lo solicita Villa, pero quien hace el documento, del cual existe copia, lo redacta Felipe Ángeles. Pues Felipe Ángeles estaba estudiado. Entonces, Velasco pues, hasta se rió, claro que no lo aceptó, y al contrario, ordenaba el ataque general, porque había fuerzas prácticamente en cada una de las comunidades que estoy mencionando. Trinidad Rodríguez es herido por 2 balas que le atraviesan la caja del cuerpo, sin embargo no fallece en Sacramento, pero ahí logran el triunfo y van avanzando rumbo a Torreón. Aquí es importante señalar, quise poner esta fotografía porque así como están apostados estos villistas, están en una extensión de 5 kilómetros. O sea, a mí se me hace una cosa extraordinaria, exagerada, pero es que así era, si nada más estamos hablando de 5,000 o 6,000 combatientes contra otros 7, 8,000 que estaban defendiendo la plaza de Torreón. Ahorita vamos a ver exactamente. Pero me llamó mucho la atención porque estamos hablando de 5,000 tiradores, o sea que están constantemente gastando parque y luego durante cuánto tiempo. Entonces, yo siempre he dicho que uno de los triunfos de la División del Norte con Francisco Villa fue por el área administrativa que tenía. Esa área administrativa manejaba todo lo sanitario porque había que estar comprando toda la logística, había que estar comprando, fíjate, comida, movilización, o sea, los trenes, medicamentos, balas, el armamento, las balas, pastura para los caballos. Hay una batalla que la vamos a ver ahorita que empiezan. Estamos hablando que, por ejemplo, en un ataque, ahorita lo menciono también, con 2,000 caballos, sino más para que los caballos aguanten la carrera, tienen que estar bien alimentados. Pero ¿quién compra ese alimento? ¿Y quién lo lleva? ¿Y quién les da la comida? O sea, y a los revolucionarios, ¿sí? Y luego, ¿quién les paga? Porque muchos eran gratis, pero otros no. O sea, claro, esa área administrativa estaría bueno para el otro año, porque ahora ya está todo ocupado, para el otro año buscarle por ahí, ¿no? Pero bueno, igual para eso se necesita purgar en el archivo histórico de la ciudad de Chihuahua, de Durango, de Torreón, de algunas partes, y desgraciadamente simplemente aquí en Chihuahua en 1941 se destruyó, hubo un incendio en el archivo histórico de Chihuahua, del estado. Entonces nos quedamos solo con el 10% que está resguardado en el archivo histórico del municipio, a cargo del profesor Beltrán. Pero nada que ver con lo que corresponde al archivo del estado. Pero bueno, ya en las puertas de Gómez Palacio se entabla un duelo a muerte, los villistas corren y los federales están en buenas posiciones y ahí en menos de una hora les hacen 70 muertos y 200 heridos. Todo esto se le notificaba a Villa y créanme que todo lo que se ha leído, aparte de lo violento de lo estratega, pero era sensible porque le podía mucho perder gente. Así, Servín y Ángeles enfilan la artillería para el Cerro de la Pila, la Jabonera, la Casa Redonda, cerraron cerros. Y entran a las casas del norte con el general Herrera, que asalta y toma la plaza del Lerdo. O sea, el avance es lento, pero es muy seguro. Ahí va avanzando. La toma de Torreón dura 11 días. Se menciona ahí, inclusive se hace una narrativa de lo imponente y aterrador que fue el asalto al Cerro de la Pila, porque
un contingente de imagínense, 2,000 hombres subiendo un cerro con no menos de 1 kilómetro, subiéndolo con una inclinación de 30 grados, pero que está defendido o sea, hay cañoneo y hay ametralladoras. Entonces, aún así, los villistas logran llegar hasta la cumbre y ganan ahí la batalla. Prácticamente es el triunfo de la toma de Torreón. El día 27, Villa decide pedir nuevamente al general Velasco la plaza de Torreón. Ángeles redacta la nota también, la que es rechazada, pero aquí interviene el cónsul inglés. De alguna manera le piden al cónsul inglés designado ahí en Torreón que fuera con el general Velasco para que entregara la plaza. Pero Velasco, como buen militar, y él pues tenía gente todavía suficiente para seguir defendiendo la plaza, rechazó, aun cuando fue el cónsul. Para todo esto se montó un operativo, porque fueron en un vehículo, se hizo un alto al fuego, en un vehículo con banderas blancas y con mucho peligro, pero fue personalmente el cónsul a pedir la paz. Así, el día 30, con una intensa jornada ahí en Torreón, de cañoneo nuevamente, se pide una tregua en la lucha, pero había un interés por parte del cónsul. Lo que quería era que salieran los extranjeros de ahí de la ciudad. Y él les decía, pues, para que renovaran a sus heridos. Pero esto dijo Villa, no, de ninguna manera. No permitieron, o sea, no hubo cese al fuego. Si Velasco no lo aceptaba, Villa tampoco lo aceptó. Entonces, así los federales se están defendiendo con todo su equipo, todo su armamento, y los revolucionarios van avanzando. Yo no conozco ahí, pues conoce uno las goteras y el centro de Torreón, pero aquí se habla del Cerro de Calabazas, se habla del Fuerte de la Polvareda. No sé si también en la audiencia conozcan. Ok. O sea, todo poblado, ya cerros que ya están poblados, ya quedaron dentro de la ciudad, ¿verdad? Estamos hablando de hace ya muchos años. Igual se captura el cañón del Guarache y los federales atacan el fuerte de Calabaza. El día 2 se escuchan los últimos cañoneos y la lucha va bajando. Los federales inician la retirada en silencio, o sea, por la noche. Hay pocos disparos y en el centro de Torreón siguen las descargas. O sea, como ya no hay tanto cañoneo y ya no se escuchan las ametralladoras, empieza la rapiña del saqueo. Nada más que también Villa dio instrucciones de que los que encontraran en la rapiña, iban a ser pasados por las armas. Porque empezó el saqueo en el cuartel de Velasco. Velasco se llevó pues prácticamente todo, hasta las cucharas. Pero, de alguna manera, lo poco que haya quedado, aquí está el general Velasco, encargado de la plaza de Torreón. Cuando ya está tomada Torreón, Villa visita la colonia española, que estaba en los túneles, estaban concentrados en los túneles del Banco de la Laguna. No sabemos, no está registrado cuántas personas están integradas en esa colonia, porque dice que están en los túneles del Banco de la Laguna. Tampoco desconozco si los túneles están muy grandes, anchos o largos, pero fue y les reprochó y les dijo, ¿saben qué? Me gustaría mucho fusilarlos por haber ayudado a los federales, a los enemigos del pueblo. Sí, pero aparte, ustedes le han dado muy mal trato al pueblo, así que les doy 48 horas para que abandonen el territorio nacional. Pero, pues, de alguna manera se tienta el corazón y les pone a disposición los trenes suficientes de ferrocarril para que se vayan a los Estados Unidos. Y les hace la recomendación de que den dinero para que van a atravesar todos los Estados Unidos. Y así dice el dato, Estados Unidos del Norte. Este es el general Velasco, que no rindió parte alguno a la Secretaría de Guerra y Marina.
sobre esta acción de armas, la cual pues yo considero muy importante, pero pues, ya sentían que el ejército de Victoriano Huerta estaba perdiendo. De ahí lo que sigue en su avance es San Pedro de las Colonias, en donde se da una batalla muy, según los estudiosos, es una batalla muy representativa, porque igualmente se enfrentan lo más granado del ejército federal contra los villistas y ganan los villistas. Entonces, aquí la división del Bravo la comandaba el general Mas, que es muy famoso, era considerado uno de los mejores generales de Victoriano Huerta. Entonces, por eso es que se considera muy importante esta batalla. El 3 de abril de 1914 se ordenó salir con parte de la artillería. Además, ya a cargo de la División del Norte, los cañones del Niño y el Chavalillo, a cargo de Ángeles. Pero la fuerza, toda la fuerza, inclusive Ángeles, iba al mando de Tomás Urbina. Las fuerzas federales tenían 12 cañones y 6,000 hombres contra las brigadas Tomás Urbina, Rosalío Hernández, José Rodríguez y Maclovio Herrera. Pero con los refuerzos, esos 6,000 hombres pues, aumentó a 12,000 hombres de fuerza. O sea, los federales se sentían muy, muy seguros. ¿Cuál fue la ventaja de la División del Norte? Que Felipe Ángeles, antes de atacar, antes de llegar a un campo, él planeaba, primero vigilaba como buen estratega, iba y reconocía el terreno, en dónde estaban asentados los federales, en dónde estaban el cuartel general, en dónde estaban los cañones, por dónde se podía llegar más fácil, por dónde podía instalarse. Y así, ante esta habilidad, en compañía de Francisco Villa, establecieron un término de 24 horas para tomar esa plaza. El primer día ya habían hecho 200 muertos a los federales. Y un error que cometieron los federales es que en batalla un jefe militar perdió la vida, que se apellidaba Ocaranza. Entonces gritaban para darse valor, ¡viva Ocaranza! Entonces, ante el ruidajo de los disparos de los cañones y de las balas de las metralletas, la tropa escuchó ¡viva Carranza! En vez de ¡viva Ocaranza! Y entonces se atacaron entre sí. O sea, con tanto humo que se desplegaba, hubo un momento en que se estaban peleando entre ellos prácticamente. Así pues, las bajas superaban los 1,000 hombres y se estaban quedando sin Estado Mayor y sin oficiales. Y el bombardeo seguía. Finalmente, las bajas fueron 3,500 por parte de los federales y la División del Norte únicamente 650. Ahorita les comentaba que esta batalla se consideraba muy importante porque eran 12,000 hombres bajo las órdenes de Huerta. Carranza, fíjate qué error tremendo, ¿no? Pero bueno. Igual sigue la batalla de Paredón, 17 de mayo de 1914. Quiero decirles que con esto, bueno, pues la División del Norte venía con mucho empuje, con mucha fuerza. Villa pues no venía solo, venía con sus generales, que son los que lo hacían fuerte. Si se fijan, no ha habido cambios en quien dirigía o comandaba las brigadas. Surge Vito Alessio Robles, a quien Villa lo consideraba muy leal, ingeniero militar, político, historiador, diplomático, nacido en Coahuila, en Saltillo, hijo de padre italiano y madre tlaxcalteca, y se incorpora a las fuerzas villistas en Torreón. No viene el dato de quién se lo recomienda, ¿verdad? Pero le da el cargo de coronel. Era igual un hombre técnico en armas, pero no sé si en artillería, no sé si en el cañoneo, no. La verdad es que no tuve esos datos. Las tropas se dirigen a Saltillo. En el camino está Hipólito. Hipólito es una comunidad.
Entonces ahí llegan ya Villa con su escolta, con su parque, sus bastimentos, o sea, va avanzando. A la vanguardia iba Felipe Ángeles, hace un reconocimiento y le da el parte a Villa, en donde le dicen, en paredón hay 5,000 hombres, 10 piezas de artillería y las tropas están a cargo de los generales Ignacio Muñoz, Francisco Osorio y Miguel Álvarez. ¿Por qué tenía acceso Felipe Ángeles a toda esta información? Yo creo que él tenía sus espías, hay que recordar que él era militar de formación y sabía cómo adquirir la información. Además, había muchos espías villistas que se hacían pasar por federales y que pasaban información y que, bueno, es una guerra también de mucha estrategia. Villa irá directo al enemigo. Toribio Ortega con 2,000 caballos hace la travesía hasta Certuche, que es otra comunidad, para que le corte la retirada a los federales cuando Villa los ataque. Se supone que Villa va a llegar a atacar en Paredón. Él está muy seguro de que va a ganar ese encuentro. Pero resulta que Toribio Ortega, que la instrucción era que se fuera con 2,000 caballos, pero él se fue con 8,000 caballos. Si nomás pensar ahorita lo que estábamos comentando, de lo más de la comida, ¿verdad? Pero además, 8,000 caballos en tropel, pues el enemigo se sorprende y o sea, no alcanzan, o al menos no hay la defensa con la artillería ni con las ametralladoras. Y el cañoneo villista es constante y aquí no sé si anoté en cuántos minutos, pero creo que en media hora tomaron Paredón. Los federales iniciaron su desbandada. Yo creo que nada más de escuchar el tropel de 8,000 por 4, 32,000 patas corriendo en el semidesierto que es ahí de Certuche a Paredón. Las bajas federales fueron 500 muertos, más, bueno, ahí está el dato, está la fotografía cubriendo, pero son 1,000 entre bajas entre heridos y prisioneros. Se recogieron prácticamente todas las 1,500 rifles Mauser y todos los 3 enemigos, sus 10 camiones, además de, 3,000 rifles de los 5,000 con que contaban, ¿sí? O sea que eran 5,000 los que estaban defendiendo. Igual, los federales no rindieron informe o parte alguna respecto a este hecho. ¿Qué significa esto? Que si vamos a la Secretaría de Guerra, de la Defensa Nacional, ahorita en la actualidad, no hay informes sobre estas batallas. Okay. Igual, este dato se me hizo muy interesante de mencionarlo. Villa rompe con Carranza. Hay que recordar que Villa es el revolucionario, pero Carranza es el político. El gobernador del estado de Sonora, José María Maitorena, lanza un decreto en el que informa que Francisco Villa rompe con el primer jefe constitucionalista, Venustiano Carranza. Y el punto es que Carranza quería permanecer en el puesto y veía a Villa con patas de jinete. Villa venía avanzando muy fuerte, ganando todas las batallas en su caminar hacia el centro del país. Entonces, ese mismo día que lanzan el decreto, Villa habla con Álvaro Obregón y le dice que rompió lanzas con Carranza. ¿Hasta dónde llega Carranza? Ordena destruir las líneas de ferrocarril al norte de Aguascalientes por si la división del norte avanza. Ahorita les comentaba que la Revolución Mexicana se dio con el apoyo de los ferrocarriles. Es como se movían los ejércitos. ¿Por qué rompió? Me está preguntando que por qué rompe relaciones. Ahí va.
Por eso mencioné ahorita que Carranza es el político. Villa es el revolucionario gana las batallas, va avanzando. A él no le interesa la presidencia de la República, ni siquiera sabría gobernar, pero Carranza sí tenía su corazoncito, ¿verdad? La aplastante victoria de la División del Norte en Zacatecas el 23 de junio de 1914 no fue celebrada con el mismo entusiasmo en el cuartel general de don Venustiano Carranza. Así que estaban a punto de romper. Carranza le ordenó a Pánfilo Natera que atacara Zacatecas. Sin embargo, para atacar a Zacatecas se requerían de 20-25 mil hombres y Natera únicamente tenía de 5 a 10 mil hombres. Entonces, Villa recibe la instrucción de que él se vaya a atacar a Aguascalientes. Entonces dice, ¿cómo que Aguascalientes? Si lo que nos conviene ahorita es Zacatecas y va solo Natera. Entonces Carranza le dice, usted haga lo que yo le estoy ordenando, pero el estratega es Villa, no Carranza. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Las victorias, el problema era político. Las victorias de la División del Norte, antes de la toma de Zacatecas, habían colocado a Villa por encima del resto de los generales. Entonces, Villa, con la asesoría de Felipe Ángeles, Carranza sentía que le estaba disputando ese liderazgo que tenía ante el país. Cuando Villa, bueno, él no quería la silla presidencial para él, sí, pero veía bien al general Ángeles para seguir la obra de Madero. Entonces, Carranza toma sus precauciones. Entonces, Carranza es cuando le dice a Villa, después de la toma de Torreón, en San Pedro de las Colonias, sin paredón, lo que sigue, pues lógicamente Zacatecas. Entonces Carranza piensa cómo evitar que llegue Villa para que no tome el Zacatecas, porque tomando Zacatecas, erigiéndose con ese triunfo, queda en muy buena posición para, en un caso dado, aunque él no quisiera la presidencia de la República, él nombrar a una persona. Y Villa tenía interés en nombrar a Felipe Ángeles, pero Carranza tenía el interés en que Villa no llegara a Zacatecas. Entonces, cuando le pide a Villa, Carranza le da instrucciones para que no se vaya a Zacatecas, Villa definitivamente se molesta, se enoja y le manda un telegrama diciéndole que renuncia a la División del Norte y que le informe a quién le entrega el barco. Entonces, Carranza le dice, todavía en buenos términos, le dice, hombre, pues qué lástima que no quiera seguir al frente de la División del Norte. Entonces, váyase al telégrafo y ahí reúna a los generales de la División del Norte y se comunican. Y efectivamente eso Villa, se fue al telégrafo y le marcaron, ya con todos los generales de la División del Norte, le marcaron a Carranza, y Carranza les dice, ahí entre ustedes nombren al sucesor de Villa, porque él acaba de renunciar y sigue empeñado, no está siguiendo las instrucciones. Entonces, Carranza, cuando acepta la renuncia, pues lógicamente entre los generales villistas no nombran a nadie, simplemente le dicen a Carranza, señor presidente, pues tome en consideración que siga Villa, vamos a atacar Zacatecas y luego ya lo que siga. Y Carranza les dice, no, de ninguna manera. Pero en todos los generales, vamos a decir de una manera, no, le cuelgan y se organizan y dejan a Villa como líder y se van en desobediencia y atacan Zacatecas y lo ganan. Yo no voy a hablar de Zacatecas porque el ingeniero Cervantes pidió dar esa plática. Entonces, quiere que le ayude. Bueno, el punto, aquí está el ingeniero Cervantes, está diciendo que sí, que hable de la batalla de Zacatecas. Sin embargo,
aquí los generales de la División del Norte le dicen a Carranza que ellos seguirán con Villa y van a seguir a Zacatecas a batir el huertismo. Entonces, prácticamente la toma Zacatecas el 13 de julio de 1914, en donde Victoriano Huerta, con 12,000 hombres a cargo de Luis Medina, no logran contener el empuje o el avance de los villistas, de tal forma que la toma Zacatecas es lo que viene a provocar la caída definitiva de Victoriano Huerta. El día 15 de julio presenta su renuncia al Congreso de la Unión. Entonces, pues, miren, yo con esto termino la plática. La bibliografía, la principal que utilicé, fueron las grandes batallas de la División del Norte, de Luis, son hermanos Luis y Adrián Aguirre Benavides, son descendientes de uno de los generales de la División del Norte. La División del Norte de Brandon Witt, que el libro me lo prestó el Arqui Duarte, que le agradezco por el obsequio. Y El fin de la División del Norte de Alberto Calzadías Barrera, con muchos testimonios. Y hice 3 consultas. Hay mucha información en internet, pero igual les recuerdo, no hay que creerle mucho al internet. Si van a meter alguna información, hay que verificarla. Pero ahí está, División del Norte, Pancho Villa, y luego con la historia de México breve, defensa.com, y Vestigios de Tierra Blanca. Y el último que compré ayer, que le di me interesó ahí unas otras cositas, que se llama 6 años con el general Francisco Villa, de José María Jaurrieta. Nuevecito, de la edición 2023, que les digo que comenté ayer en la plática de promoción de la 4T, que no me gusta nada. Muchas gracias, muchas gracias. Iniciamos luego con preguntas. Tengo una pregunta. Hola. Ese general Caraveo es el que fue después gobernador y es el antepasado de algunos carabeos muy conocidos aquí en la ciudad. Marcelo, ¿verdad? Qué buena pregunta. ¿Marcelo Caraveo? Sí. A ver, René, ¿tú viste el tema? Sí, o sea, Marcelo Caraveo, que participó en la batalla de Ojinaga, él no cruzó, como dice ahí, menciona Manuel, se va hacia Mapimí, hacia Coahuila, y él no huye hacia Estados Unidos, pero sí, el que fue gobernador, Marcelo Caraveo, que es la gente de San Isidro, ¿no? Para un comentario. El general Mondragón, protegido de Porfirio Díaz, y también, igual que Felipe Ángeles, estudiado en la Academia de Guerra de París, Francia, tiene una peculiaridad. Él era inventor. Él hizo un rifle parecido al Mauser, mejorado. Y los cañones, esos que tú hablas, son cañones con retroceso. Por eso ese cañón puede ir montado arriba de una plataforma. Los cañones tradicionales, cuando se disparan, brincan como 7, 8 metros hacia atrás. Y el cañón que trae retroceso, que lo hace Mondragón junto con una empresa francesa, tiene retroceso. Eso significa que el cañón ya no brinca hacia atrás. Y es un grandísimo avance en cuestión de cañones. Porque en muchas ocasiones, por descuido, los cañones mataban a los mismos que los disparaban. Y otro detalle, 75 milímetros, es una bala más o menos de 7 centímetros y medio, para que tengan una idea. Las ojivas o balas de cañón, para ese tiempo, pues ya eran bastante grandes. Claro que ya en la Segunda Guerra Mundial hacen ojivas absolutamente increíbles, inclusive las que se usan hoy. Pero lo interesante es que Mondragón sigue fiel a Porfirio Díaz y sigue fiel a Huerta un tiempo, y después tiene que abandonar el país, pero
como mexicano, inventor, pues es ampliamente reconocido. Aquí en México no, porque se le considera porfirista. Y acuérdense que aquí en México, cuando la Revolución Sonorense gana, pues todo lo que fue a Porfirio Díaz está apestado. Aunque ya hay algunos grupos de personas que básicamente son gente de derecha que está promoviendo reconocerle muchas cosas a Porfirio Díaz, que yo también le reconozco. Por ejemplo, que sí hubo algunos días que el peso valía el doble que el dólar, que hubo muchos avances, los ferrocarriles mismos, cuando empezó a ponerse el impuestos al petróleo y todas esas cosas, que los gringos y los ingleses y los canadienses sacaban el petróleo sin pagar impuestos. Hubo muchas mejoras, pero el gran error para mi manera de ver de Porfirio Díaz fue las clases bajas desprotegidas, que fueron tremendamente abusadas. Si algo dijo correctamente anoche Salmerón y Ignacio Taibo, es que se estaba abusando demasiado por ello. Muy bien, eso es todo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Rosalío Hernández, Real de Minas, Zacatecas. Rosalío Hernández, nació en Real de Minas, Zacatecas. Real de Nieves, Zacatecas. Gracias, Silvia. Es que me llama la atención que Rosalío Hernández se haya identificado ahí con los leales de Camargo. Por ahí la interrogante. Vamos a perdón, acá para irnos para arriba. Vamos a leer lo del chat. Alfredo Cera, buenas tardes, no se escucha. Vamos a arreglar eso. La gente que platica atrás interfiere con el audio. No lo arreglamos. Gracias. Y luego, Héctor Chacón dice: Hernández Cabral Rosalío nació en Real de Nieves, Zacatecas, el 30 de agosto de 1861. Era muy joven cuando se trasladó a Chihuahua para trabajar como minero y ranchero. Se estableció en la población de Santa Rosalía de Camargo. Ahí está. Por eso lo nombran ahí seguramente. Participó en el movimiento armado encabezado por Francisco I. Madero contra Porfirio Díaz al frente de un grupo de caballería. En mayo de 1911 atacó y ocupó Ciudad Camargo, Chihuahua, apoyado por fuerzas de Antonio Villarreal y Mariano López Ortiz. El 23 de abril de 1913, en compañía de Manuel Chao y Maclovio Herrera, ocupó aquella población después de un combate coronel Manuel García Pueblita. En julio evacuó la plaza ante la presencia de fuerzas huertistas, pero regresó al retirarse estas. Con 600 hombres, integró la brigada Leales de Camargo. Ahí está. Muchas gracias, Héctor. Se acogió a la amnistía ofrecida por el gobierno y se retiró a la vida privada en Ciudad Camargo, Chihuahua. Algunas fuentes señalan que participó en el movimiento escobarista de 1929. Murió el 16 de marzo de 1942 en Chihuahua. La fuente, Diccionario de Generales de la Revolución, tomo 1, la CEP, 2014. Eso es todo. Saludos a la equipa de Elvia. Lic, Solcido, habla Héctor Chacón. Adelante, Héctor, adelante. Es que me encontré 2 tomos con los nombres de los generales y parte de su vida, de su biografía. Ahí yo creo que hay más de 1000 nombres por ahí. Te encargamos, al cabo esos son de obsequio. Sí, claro. Claro, no, bueno, puedo pasarles un PDF. No, gracias. Es igual, pero está bien, es un regalo. Vale. No, es que, miren, le surgen a uno muchas dudas cuando estás investigando y checas una fuente y otra y desconoces muchas cosas y te vas por un lado y te vas por otro, le vas buscando. Entonces, por ejemplo, ahí tiene lógica. ¿Por qué nombra Villa a Rosalío Hernández? Porque él integra, él hace el grupo y él defendió Camargo en su momento. Entonces tenía su lógica, aunque fuera de otro lugar, vino a establecerse en Camargo y de ahí los leales de Camargo, ¿verdad?
interesante y bonito. ¿Alguna pregunta, algún comentario aquí en la sede? ¿No hay? Bueno, vamos a dejar de grabar para hacer algunos comentarios.